Buenas, buenas, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas a quienes se suman a esta hora para el pase y el resto tanto tiempo, ¿no? Cande, bienvenida al pase. No me quería ir. Está perfecto, es que está frío afuera, está fresquito. Está fresquito. Está lindo. Fer, ¿cómo estás, Adri? Hola, buen día. ¿Cómo andan? Che, aprovechando que tenemos un economista en la mesa, todo el mundo está hablando de la frase de Mondino sobre los chinos, que son todos iguales y por eso no distinguieron a civiles de militares. Pero en la misma entrevista de la que participa también el Kirchner, secretario de Finanzas, ¿no? Sí. Hay otra frase que pasó más desapercibida y que me parece más jugosa desde lo político y para pensar adelante, que en un momento dice, bueno, si nos hubieran ofrecido... Hay algún paréntesis, ¿no? O sea, se la desgrabaron a la charla. Sí. Con lo cual quedó todo lo que dijeron. Todo. Y ahí todo bien. un reconocimiento al editor, que decidió no maquillar estas cosas, que en otro momento o en otra sintonía entre el grupo y el gobierno se arregla. Pero hay un poquito, ¿puedo decirte una trastienda de editor? ¿cómo? En general está desaconsejado titular e incluir una coma o un punto en un título. Acá pusieron la coma, pusieron la frase, ¿no? Todo. Después Mondino aclaró, hace un rato lo escuchamos, la aclaración que hizo, y vimos la cara de Feynman durante la aclaración que dice absolutamente todo, pero insisto, hay una frase de Kirchner que es más jugosa para empezar a hablar de política y de lo que puede pasar de acá en adelante, porque le preguntan si más allá del swap hablaron para que China financie de alguna forma estos 15.000 millones, estos famosos 15.000 millones que supuestamente hacen falta para salir del cepo. Y Kirchner contestó, si nos lo ofrecían lo agarrábamos y nos íbamos corriendo. Creo que utilizó esa metáfora, lo cual da cuenta de que esa plata no está por otro lado, de que no aparece por el Fondo Monetario Internacional, no aparece por los grandes fondos de inversión que según Milei ya le habían prometido 30, 35 mil millones en la campaña y hoy en día no quieren ponerlos, no aparecen definitivamente de la liquidación del campo. Ni de la mano de Caputo, que había entrado con esa promesa de conseguir dólares del sector privado. Pasó la ronda de la quiniela clandestina y no, abrió la mesa de consiguió dinero. Jugadores. Entonces, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo puede seguir estirando el gobierno? Y te lo pregunto a vos, Cande, esta ficción de que les está yendo bien, vamos ganando, si no empieza a aparecer la crocante. Es la pregunta del momento porque tiene mucho que ver con el tipo de cambio también, ¿no? Con cómo mantener este esquema que está a partir de una devaluación muy profunda que se hizo en diciembre, pero ya estamos a principio de mayo, entonces en realidad en términos de tipo de cambio real estás en un nivel muy similar a cuando arrancaste. Y las presiones de los exportadores son las presiones más grandes, no tiene que ver con las presiones que podemos hacer nosotros con la chiquita, tiene que ver con las presiones que vienen de parte de fondos más grandes y en ese sentido hay una respuesta del gobierno en mantener este modelo con este tipo de cambio fijo, con los controles cambiarios y con el crawling peg, estas devaluaciones diarias en el 2% mensual, hasta las últimas consecuencias. Eso es lo que le dice Caputo a las cerealeras para que traten de liquidar lo máximo posible. ¿Puedo aportar un dato a esto que está diciendo Cande? Ayer se conoció la caída del 21% respecto al año pasado en la liquidación de divisas por parte del agro. Es un dato súper contundente de que el agro a este precio del dólar no va a liquidar. No. Si no liquida este precio del dólar, hay dos opciones. O le hacen una mejora al sector, el dólar soja de masa, pero eso tiene contraindicaciones porque vos estás pisando el pago de importaciones para mantener este tipo de cambio y además encareciste mucho el costo de los dólares con el Bopreal. El Bopreal es un negocio que cuando se investigue... Es una bombita ya, la bomba de Bopreal. El Bopreal le está reemplazando en términos bélicos, que se usa mucho la metáfora bélica de la bomba, está reemplazando a las Lelica. Expliquemos un poco de qué se trata también. Porque el Bopreal es un... perdón, Cande, dale. No, decilo. No, el Bopreal es un bono que inventó Caputo para compensar a los importadores que no recibían los dólares para pagar exportaciones. Compensar las importaciones presentes y las pasadas que no se pagaron. Eso... es como todo bono, el gobierno lo ofrece con una tasa.
la tasa que ofrece el gobierno está por encima de cualquier promedio mundial. Por eso es un negocio extraordinario para los que acceden. Además es en dólares, un bono que cuando vence Sí. te lo tienen que pagar en billete verde. Eso es lo más problemático, que es la bomba del ELIX. Cuando se hablaba de la bomba del ELIX, obviamente que había un factor insostenible en eso, pero era en tu moneda. Entonces vos tenías distintas herramientas de política económica. Ahora, este stock de deuda que está creciendo, bueno, no es una moneda que vos manejes, es una moneda que depende de que te inviertan de afuera, que te presten plata o que evidentemente te liquiden la cosecha que no te quieren liquidar. Claro, cuando se presentó el Bopreal iba a haber una sola serie. Sí. Ya va por la tercera o cuarta, si no me equivoco, y justamente es porque se va postergando la liquidación del agro, que en general se espera para marzo-abril. Esta caída del 21,5% respecto al año pasado de liquidación de dólares tiene un componente adicional. Lo que se liquidó en el primer trimestre es cosecha vieja. O sea que toda o buena parte de la cosecha nueva está guardada. Ujú. Sí, hay un factor ahí porque toda la comparación va a ser con el año pasado, que es de una Sí. sequía muy fuerte. Entonces, digo, vos ves las importaciones y efectivamente hay una liquidación de esa cosecha gruesa en abril, mayo, junio, que es el trimestre fuerte. Ujú. Ahora, no está haciendo lo que esperaba el gobierno. O sea, están liquidando lo mínimo indispensable para cubrir ciertos costos que tenían y no mucho más. Bueno, ahora, tipo de cambio. Tipo de cambio en la Argentina es sinónimo de inflación. Bueno, vos decías, hay dos opciones. Una es cambiar la fórmula que le das Claro, y la al otra es dólar. devaluar. La otra es devaluar. Te haría una tercera, que es dejar que se despegue la brecha. Bueno, Porque pero al aumentar el contado con liqui esa es la una fórmula que forma está de- promocionando Arriazu, ¿no? La fórmula que está promocionando Arriazu, que es uno de los voceros del establishment y uno de los asesores que a la vez funciona como lobistas de sectores de poder, viene promocionando eso, ¿no? Anclar un tipo de cambio más alto, salir de este esquema en el que el ancla es el salario, Sí. para empezar a recomponer, porque si no recompones ingresos, se te sigue cayendo la recaudación, que es lo que también vimos ayer. O sea, ayer vimos dos alertas muy significativas en materia económica. La caída de la recaudación que te marca, la caída de la recaudación que te marca una caída de ventas Sí. estrepitosa. 13%. Sí, en total. 13% cayó Interanual. interanual, venía de caer el 15%, o sea que más o menos está en línea con lo que venía ocurriendo. La deflación que ayer el gobierno celebró de esta semana, de abril, es una deflación hija de la inanición. Es una deflación de productos, muchos de ellos perecederos, por eso lo que cae es alimentos, y lo que más cae son en precio alimentos perecederos, porque vos no los podés aguantar mucho en góndola. Así es. Se vencen, Sí, sí. entonces lo tenés que vender. Y ahí bajás los precios para vender, pero es mentiroso, digamos, en términos de proceso, porque lo que te marca el problema de este proceso es, insisto, que no te están entrando los dólares, con lo cual vas a seguir presionando sobre este tipo de cambio, digamos, planchado. Con eso presionas la actividad, digamos, planchás la actividad. Están haciendo algo con el tema de la tasa, que es tratar de estimular el consumo por el lado del crédito. Vamos a ver, Sí. porque hasta ahora el crédito que se ofrece es muy magro, lo ofrecen bancos públicos. Y con el riesgo de que si vos le metés al inflador por el lado del crédito, pero no mejoras el salario, lo que haces es generar una burbuja, donde la gente va a terminar endeudada con la tarjeta y sin poder pagar, va a terminar... La tarjeta ni se enteró que bajaron las tasas, ¿eh? Claro, es bueno, el por crédito ahora para no, qué. pero si llegara, digamos, a hacer esa la herramienta, porque el otro dato, creo, saliente... Perdón, te agrego un dato. ¿Sabes por qué las tarjetas no se enteraron de que bajaron las tasas? Porque el gobierno porque el liberalizó DNU, la tasa de la claro. tarjeta. Sí, sí, por supuesto. No, y las tasas de los créditos siguen siendo muy positivas. La tasa del ahorro es negativa, pero Así la tasa es. del crédito sigue siendo positiva en términos reales. Y después es crédito, ¿para qué? Si vos no tenés expectativa de que esto se remonte, no vas a tomar crédito para endeudarte si después efectivamente tu expectativa, tu horizonte es de que los ingresos sigan El cayendo. único bien de uso que subió en este tiempo es la motito. La Ni motito siquiera, subió- cayó el No, patentamiento. el último subió un 21% contra el mes anterior. Siguen siendo cifras bastante magras respecto al año. En el interanual está muy abajo, en el intermensual tenés un repunte. ¿Por qué? Bueno, ahí lo que se da es que en general las cuotas en las que se paga la moto, que es un bien de uso muy importante, sobre todo para los sectores medios bajos, digamos, que lo utilizan para ir a trabajar, volver Sí, de sí, sí. trabajo, sobre todo porque O para trabajar. porque trabajar se también. dispara entonces el precio del transporte, ahí la ecuación con la moto te resulta beneficiosa. Es un bien que se vende con un sistema de crédito
que con esta tasa aplana el costo de la cuota en relación al ingreso. O sea, incluso a la baja hay cuotas que están bajando. Pero es ni siquiera un sector, es un bien específico. Después, Vamos a ver, el otro dato para No, mí... ahí te quería sí. hacer una pregunta, porque lo leí un poco rápido de la mañana, pero tampoco aclara el tema del swap, ¿no? ¿Qué pasó con eso? Eso es un No, es que caso. no hay resolución. Es más, Pero dice- Mondino le dice, después cuando apaguemos el micrófono, comentaban por qué hacen tantas notas del swap, porque hay tanto interés. Le dice la canciller a la Un papelón, un papelón. Y dice, se va a pagar. Yo no entiendo esa frase. ¿Qué significa? Sí, es que no hubo Se va a pagar resolución. significa que no va a haber una renegociación, un nuevo acuerdo respecto al swap que ya está activo, que no va a haber un nuevo Sí. swap y se va a pagar en 3 tramos este swap que Mira, está te activo. cuento lo son que 7.000 me millones de dijeron mangos, a ¿no? mí anoche es, se volvieron con las manos vacías. ¿Eso significa que de acá a junio, cuando empiece a vencer, no puede haber un acuerdo? Puede haberlo. No le dijeron, mirá, andá juntando la guita que te lo vamos a cobrar taca taca. ¿Pero qué significa Pero se no- va a pagar? Que es Bueno, la frase que usó se va Mondino. a pagar, me imagino que es que si no se renegó, le está sacando, digamos, dramatismo al hecho de que no se... Son de 7.000 si no le millones de sale. mangos, ¿eh? Son 5.000 millones entre agosto y octubre. Más tasa. Sí. Insultándolos todos los días no es. No es la mejor forma. Ni más allá, sí. digo, de la parte financiera, hay una parte de la entrevista que para mí es fundamental, que tiene que ver con la economía real. En un momento le pregunta, ahora China ha reducido las importaciones de carne y de soja. ¿Cómo lo van a resolver cuando Argentina más lo necesita? Y Mondino responde, en realidad no es que no hubo una reducción de las importaciones en nuestras importaciones totales chinas. Ellos van cambiando de proveedor. En estos momentos ellos tienen una provisión de carne que proviene de Brasil. O sea, nos están reemplazando Así en es. esos mercados. Sí, 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 y esos tal son cual. efectos a más largo plazo sea, que la volatilidad de los Y mercados todavía tienen financieros. mucho más para reemplazar. Es decir, si quisieran hacer daño... Y que dentro del marco del BRICS tiene sentido que reemplace. Sí, también. claro, por supuesto. A ver si entiendo bien. La canciller está no admitiendo, ponderando que Brasil reemplaza a la Argentina. ¿Es un dato positivo para la canciller? Para ella es un dato que, evidentemente por su respuesta, no es tan importante o no es significativo. Y eso es un problema. ¿Pero no es Sí, significativo también- que Brasil reemplace a la Argentina? Para la canciller Eso es un argentina, problema. no. ¿Y no se supone que ella tiene que conseguir oportunidades de negocio No, para la porque- Argentina? pero ella misma también No ayer, con en China. la misma nota, dijo que van a seguir fomentando la cooperación entre privados, pero sin que el Estado se Es una meta. cosa rarísima. Con eso es- China, donde no... O sea, no, realmente no. posibilidad. Pero China Insiste, quiere nosotros hacer no acuerdo vamos a de meter Estado o en privado. nada. Me parece que la estamos sobreestimando. Cuando buscamos explicaciones a las cosas que dice Mondino, es porque todavía en el fondo queremos creer que lo que dice tiene un sustento. Y en realidad yo creo que le queda tan grande el cargo que tiene que cuando declara no entiende el peso que tienen sus palabras. Ni el peso que tiene China para y el peso nuestras que tiene China para- exportaciones. Absolutamente. Ese es el problema. No, la insistencia esa, que aparte ya lo dijo Milei eso en su momento, esa creencia de que es el comercio internacional es entre privados y que el Estado no se tiene que meter con países, con China, es delirante. Y que lo siga sosteniendo después de 6 meses de ejercer el Ministerio de Relaciones Exteriores es peor porque uno no sabe qué hizo estos 6 meses, dónde estuvo, porque no la está viendo, para usar un término de los... ¿Qué es la Cancillería entonces? ¿A qué se va a dedicar? A Si no viajar. es- Hay una parte de la entrevista muy buena que dice, ¿qué aprendiste en estos 6 meses? Hacer la valija en 20 minutos. Espectacular. Sí. Espectacular. Asumamos, vos decías, hay que asumir que no tiene capacidad. También que forma parte de un dispositivo de gobierno que ha cedido buena parte de sus relaciones internacionales a Estados Unidos. Sí. Entonces, es la canciller adecuada para esa política. Pareciera ser, ¿no? Es la Por canciller ahora- adecuada te lo para puedo una decir, política por que ahora cede sí. sus relaciones internacionales a Estados Unidos. Por ahora sí, porque vos cuando haces una operación como esa también necesitas evitar escándalos. Porque es algo que es contra natura, digamos. Entonces necesitas evitar escándalos. Salvo Necesitas que- evitar errores sí. no forzados. Salvo que lo que disponga Estados Unidos para la Argentina es que funcione como un ariete. Entonces, que provoque. Porque, ojo, ya ella se había reunido con los representantes de Taiwán en Sí, Argentina. ayer Esper estuvo, ¿no? y No, ahora- ayer no, el día que salió el, día viaje, que salió la Diana misión de Mondino. O sea, ya no es casualidad. No, Esa provocación de Spert pareciera ser parte de un diseño. sí. Claro. Sí, que los chinos entienden perfectamente porque acá lo contamos. A su manera, China, que en el juego largo sigue viendo a Argentina como un socio estratégico y por eso tampoco va a tomar medidas a fondo Sí. que generen una crisis y demás, pero le organizó
o permitió un viaje del ex embajador Sabino Vaca Narvaja en paralelo al de Mondino y con una agenda más potente. Con lo cual, el lenguaje diplomático, los chinos están diciendo, nos damos cuenta de lo que están haciendo. Cambiaron funcionarios en la embajada china en Argentina. Hay nuevos funcionarios que son expertos en Argentina, o sea, han estudiado a la Argentina, hablan perfecto castellano, incluso mejor que muchos de comunicadores en prime time. Hablan perfecto castellano. Va a haber que ver si Mondino se da cuenta de que cambiaron los empleados de la embajada. Bueno, porque son todos civiles. No. Escuchemos la explicación que daba Mondino sobre su frase. Bueno, los que fueron de investigación a la base china no identificaron que hubiera personal militar. Son chinos, son todos iguales. Frase que le pertenece a la canciller Mondino, la canciller argentina, explicando de alguna manera insólita y además discriminatoria la razón por la que ignoraba si había personal militar en la base espacial china en Neuquén, ¿no? Canciller, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Eso de discriminatorio y que funciona, me parece que vamos a tener que charlarlo bastante porque de ninguna manera fue esa la intención, el contenido ni el contexto. Ok, pero fue una metida Así de pata. que, pero bueno, ¿cómo va? Fue una metida de pata, ¿no? ¿Por qué? Son todos iguales los que participaron, son todos civiles. No, usted dijo, son chinos, son todos iguales. Son todos iguales los que participaron. Estamos hablando de la visita a la Estación Espacial China en Neuquén y lo que fui destaqué la naturaleza civil del personal, que no había uniformes. Los argentinos también eran todos iguales, ninguno estaba uniformado. Me sorprende el argumento, pero bueno, no importa. Es bueno que lo explique, ¿no? Porque si no que queda como que son chinos, son todos iguales, ¿no? Sonó fea la frase, sonó fea. Bueno, a ver, si queremos hacer algo abiertamente malinterpretado, se puede faltar parte de la frase, puede faltar varias cosas. La verdad es que lo hubiera dejado ahí. Claro, pero ni siquiera hace una autocrítica. Podría haber salido a me expresé desmentir. mal, tendría que haber dicho que O haber salido a desmentir, no sé, decir, no dije eso, me cagaron. Debe haber una grabación. me La imagino. reacción de China, estaba leyendo recién, fue declarar que la Argentina es un país amigo y socio. China nos... Es la palmadita en la espalda de... Cuando yo tuve la oportunidad de ir por primera vez a China, fui a Shanghái, que es el centro comercial y portuario más importante de Asia, no solamente de China. Y financiero ahora también. Y financiero. Me marcaba un funcionario chino y me dio una copia del libro blanco para América Latina en castellano. El libro blanco para América Latina se escribió hace casi 2 décadas y es un plan de acción. Ahí está contenido la ruta de la seda, todo lo que se fue activando con el tiempo, incluso las secuencias estaban previstas ahí. ¿Y por qué me daba este documento? Porque era una forma de manifestar que no importaba mucho la coyuntura, la relación de coyuntura, porque China tiene un plan. Tiene un plan para China. Sí. Claro. Pero ese plan para China involucra a otros países, porque China necesita abastecerse de otros países de manera sostenida y durante mucho tiempo. Ese es el plan de China, darle de comer a 1.500 millones de chinos. Eso implica un nivel de desarrollo sostenido en el tiempo y de relaciones internacionales sostenidas en el tiempo que van más allá de los gobiernos, de las generaciones. Es un plan de 50 años el libro blanco. Y que involucra a todos los países de la región, incluso previendo la posibilidad de que tenga que suplantar a alguno de esos países por otros porque la coyuntura complique las relaciones. Bueno, Argentina está en situación de ser suplantada. Claro. Digamos. Se está ofreciendo Claro. casi. Pero volvamos un poco a la Eso es economía. malo para la Argentina, ¿eh? Sí, claro, por supuesto. Seamos conscientes de que Por supuesto. es malo para Pero la Argentina. volvamos un por segundo, el sistema de asociación que tiene China. porque hablábamos de 2 anclas, una el dólar y el otra los salarios. Y esta madrugada nos encontramos, aunque por decreto, después de hacer fracasar la reunión del Consejo del Salario, el gobierno determinó que el salario mínimo de diciembre a esta parte subiera un 50%. Recién decíamos que la inflación ya superó el 100%. Sí. Es decir, que claramente ahí hay una decisión política adoptada hoy,
confirma en el boletín oficial de hoy, de seguir tirando para abajo. Esta recuperación del poder adquisitivo de la que habló Milei en algunas entrevistas de esta semana, es camelo como que tiene 5 perros o que calza 38. No se está recuperando y el gobierno mismo toma las decisiones para que no se recupere. Bueno, es que incluso vos el dólar decís, bueno, lo tienen anclado, pero tuvo una devaluación en diciembre, o sea, lo dispararon primero y después lo anclaron. Lo único que nunca se disparó y siempre se mantuvo como ancla son los salarios. Los salarios tuvieron algún acuerdo paritario, algunos sindicatos, muy chiquititos, muy por debajo de la inflación, y siempre funcionaron como el ancla. De hecho, está toda la pelea que hubo entre Caputo y Moyano para ver si le ponían efectivamente un ancla a esa paritaria o no. No pudieron, pero quisieron, porque es el único ancla del modelo. Es el, más allá del dólar, que tuvo su primer incremento, el salario siempre se mantuvo ahí como una estaca que mantiene firme ese modelo económico de recesión. Nominalmente los salarios formales crecieron 3% respecto a la inflación, esa dice la estadística, pero... ¿Cuándo? ¿Este mes? Claro, pero con este componente que dice Carne. Moyano logró una paritaria a la par. No una paritaria a la baja, no una paritaria al alza. Y con un mecanismo que involucra bonos, es un mecanismo de cierta complejidad para que esa paritaria se efectivice en el bolsillo como una paritaria a la par. Esa fue la negociación que hizo Hugo Moyano con el gobierno y que abrió otras negociaciones que después se expresaron en la Cámara de Diputados, como vimos esta semana. Pero ese maquillaje estadístico que logra el gobierno, por un lado mostrando deflación de productos por inanición, de productos de alimentos por inanición, y una recomposición muy modesta de 3% intermensual de los salarios formales, es, como todo maquillaje, efímero. Porque por eso yo vuelvo a los números que comentábamos hace un ratito. El derrumbe de la recaudación te vuelve al ciclo tóxico de ajuste, caída de recaudación, claro. Ajuste, caída de la recaudación, ajuste, caída de la recaudación. Es un ciclo tóxico que la Argentina ya conoció y que terminó en el 2001. Pero hay que entender a la recesión como método de este gobierno. Claro, no es un síntoma, no es un problema. Tiene consecuencias. Digo, la recesión puede tener... El gobierno quiere salir, por lo menos desde lo ornamental, de la sensación de recesión, digamos, que no es una sensación, es una realidad, pero quiere generar la sensación de reactivación, mejor dicho. Con estos elementos, todos manipulados. Todos manipulados. Por eso lo del swap es muy importante. Si la Argentina tiene que pagar 7.000 millones y ya está con reserva negativa, ¿de dónde va a sacar la plata para pagar a China? Yo creo igual más que la intención de salir de la recesión fue planteada como un método. Le interesa mucho más mantener la inflación. Sí. Si la recesión se mantiene, pero logran estabilizar, para ellos es una victoria. Porque ellos vienen con esa bandera, de mantener la inflación lo más baja posible. Si consiguen ese dígito, por más que sea del 9%, digamos, una inflación altísima en términos mensuales, para ellos... Mientras vaya a la baja... Mientras vaya a la baja, bueno, logramos cumplir el cometido. El tema es... Estamos peor, pero estamos más estables. Ese va a ser un poco si va a poder conseguir esa estabilidad en un número que sea razonable. Porque una vez que pase la novedad, cuando se enlacen, y estamos hablando de un escenario hasta positivo para el gobierno en el cual no hay ningún rebote, pero se te enlacen 4 meses seguidos de 8%. O de 7,5%. ¿Cuánto va a tardar la gente en decir, che, 7,5% es más de lo que teníamos con el gobierno anterior y teníamos laburo? Sí, 7,5% es más de lo que teníamos en el gobierno anterior y mal que mal teníamos paritarias que le pardaban. Sí. Es decir, va a llegar un momento en el cual la estabilidad por sí misma va a empezar a perder atractivo. ¿Y qué tan estable es cuando tenés una deuda energética bastante? Digo, cuando son los actores que tienen peso, que tienen bolsillo, los que te empiezan a decir, che, esto no es sostenible. Porque nosotros decimos, no es sostenible, la gente está quedando sin laburo, no llegas a fin de mes, el 10 de cada mes ya es fin de mes. El tema es cuando Camesa no te acepte bonos en vez de plata por la deuda energética. Sí, las empresas energéticas te digan, no, yo el bono este no lo quiero, la reducción del 50% no la quiero. Cuando el agro te diga, no, yo a esto prefiero guardarlo en Silo Bolsa y esperar a que hagas una devaluación. O al revés. Las empresas te empiezan a pedir mayor tasa por los bonos que emita o las letras que emita el gobierno y entonces entras en una dinámica de hiperendeudamiento que te potencia el riesgo país, no en el sentido estadístico de JP Morgan, sino te potencia el riesgo país de un estallido financiero. Ojo, porque los bancos están muy líquidos en pesos, ¿eh? Sí. Y esto de la baja de interés es un estímulo, se supone, para que los bancos
se saquen pesos de encima, pero los bancos no sacan de pesos de encima gratis. Así es. Ayer Feynman, lo veíamos recién con Mondino, que dentro del esquema de medios que armó el gobierno quedó corrido, que va afuera y que tiene una línea más directa con otro sector que está muy de acuerdo con la política económica y con la política en general, pero que quizás piensa en otros protagonistas, piensa en otros socios capitalistas y demás. Y en ese sentido se convirtió casi en un crítico, si uno lo compara con Hugo, Paco y Luis y los entrevistadores seriales de Milei, que ayer advertía algo que es evidente. La noticia acá, en todo caso, no es lo que dice, sino que él lo esté diciendo. Escuchémoslo. ¿Qué hace esto? La consultora Orlando Ferreres proyectó que la actividad económica en marzo pasado registró una caída del 9.7 interanual. Sí. O sea, marzo contra marzo del año pasado. Marzo contra, o sea, todo el año. Todo, sí. No, mes contra mes. Mes contra mes. Lo que produciste en marzo versus lo que hiciste en marzo de del año este pasado. Ok. O sea, es una caída brutal. Brutal. Y lo vas a ver como... Esto en la pandemia se vio. Sí, tal cual. Sí, de hecho el PBI en la pandemia cayó cerca de 10. Así que Claro, está ahí, ¿no? niveles ahí. Pero claro, el año pasado estaba todo infladísimo. Claro. Con todos los planes escandalosos que lanzó el último gobierno. Dice Ferreres también que en el primer trimestre del año la economía acumuló una contracción del 6.8%. Ahí es todo lo que produciste en el trimestre comparado con todo lo que hiciste en el trimestre del año pasado. Del 23, bajo un 6. También es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿No? Bueno, o sea, estamos viendo una brutal estanflación. Sí. Un estancamiento muy brutal con alta inflación. Sí, tal cual. Sí, Pero- tal cual. Sí, pero una cosa. Eso que el economista se lo trataba de matizar. pero, Feynman es ponele que un comunicador, pero que funge de operador político Sí. de un sector político muy determinado, que es Mauricio Macri. Así, a eso me refería cuando decía que representa a otros sectores que están de Claro. acuerdo con la dirección, pero no con los beneficiarios Pero no finales. es un ventríloco, de Macri, no es un tipo que funciona comunicando lo que Macri quiere comunicar, es un operador de ese sistema. De hecho, yo recuerdo la anécdota, porque a mí me pareció muy impresionante y que pasa inadvertida más. Cuando Milei y Macri entran en cortocircuito entre la general y el balotaje, después de la reunión de Acasuso, la reunión posterior la hace Feynman en su casa, Ujú. de Milei con Macri. Sí. Eso lo hacen los operadores políticos, no lo hace un comunicador a Z. Bueno, digamos, tal vez ¿no? es muy buen anfitrión. No, seguramente lo es, seguramente lo es. No estoy poniendo en duda su capacidad como anfitrión. Lo que estoy diciendo es que lo que estamos viendo en este momento es la implosión de ese sistema de relaciones, que ya tuvo muchas manifestaciones. Una muy brutal para Macri, imperdonable para Macri, que es el vacío que le hicieron en la Fundación Libertad, en la cena que él inventó. Él inventó la cena de la Fundación Libertad para ser artífice de una internacional de derecha. Va a la cena y los empresarios a los que él convocó durante todos estos años se arremolinan en torno a la figura de Milei y Milei lo raspa. Lo raspa 2 veces. Una cuando dice que el mejor presidente del Banco Central de la historia había sido Sturzenegger, hasta que lo echaron. El que lo echó estaba ahí sentado, era Macri. Y la segunda raspada es al final, cuando después de hacerle ojitos a Macri, que es una cuestión de forma, dice que su política va en serio. Porque la del otro iba en joda. Ujú. Bueno, eso más la escena del vacío posterior, para Macri es imperdonable. Y ojo que el Calabrés es bravo. No le gusta que lo pecheen, ¿eh? Es vengativo. No, por supuesto. Es vengativo. Entonces, y tiene con qué. Y no conoce otro rol que no sea el de jefe. Nunca. No. Por eso reasume el control del PRO. El movimiento que está ahora en acción es Karina Milei tratando de reemplazar al PRO en los distritos donde el PRO es pata ancha. Ciudad de Buenos Aires, Córdoba, incluso se mete en Mendoza, Ujú. porque ahí el radicalismo con el PRO manejan la provincia de allá desde hace mucho tiempo. Es decir, que Karina Milei está armando el reemplazo del PRO.
designa operadores Sí. locales, lo pone a Bornoroni en Córdoba y le da Olmedo en Salta. Olmedo en Salta. Como Sago se negó en la ciudad de Buenos Aires de hacerlo, armó el golpe para sacarlo de la jefatura del bloque. Macri le ofreció una alianza de gobernabilidad y en algún momento ellos se dieron cuenta que esos votos ya los tenían. Ahora, y esto me parece que viene a cuento de algo que estaría bien plantear. A Macri le sirve que haya ley bases. Sí, En su plan claro. de recambio de Milei, Sí, claro. esto que Feynman en algún momento vocalizó como lo importante es defender el viento con o sin Milei. Bueno, en el plan de recambio de Milei, la ley base, que salga la ley base es fundamental. Es que ahí hay y un si detalle. Milei se quema en el proceso de ley base, mejor. Es que ahí hay un detalle. Así como vos bien decías, Fer, recién, Milei en un momento se dio cuenta de que los votos los tenía igual. Es cierto, siempre y cuando Macri no juegue activamente para bajar esos votos. Si Macri deja hacer, los votos van igual. Si Macri hubiera querido hacer daño en la discusión, lo hubiera podido hacer. Todavía tiene ese poder. Entonces, por ahí es pertinente lo que dice Adrián, digamos, de que Macri quiere la ley base, porque está de acuerdo con la Por ley eso base. puso Porque... todos los vatos del PRO en diputados. Pero- Igual hay varios que están de acuerdo con la ley bases. O sea, Por creo que no supuesto. se limita al macrismo. Como No, hay no, varios no. que creen que son el sendero de reformas necesarias de este país, la reforma por eso laboral, tuvo- eliminar la moratoria, el blanqueo. Después de todo, la ley base sale de un programa que le arma Sturzenegger a Patricia Bullrich, que era la candidata de todos esos sectores, Sí. de los radicales, de la coalición cívica, de obviamente todas las líneas del PRO. Digo que es pertinente, es lógico que Victoria Villarruel le esté buscando los votos a la ley bases. Lo que no Bien. significa que le está buscando los votos a Milei. No, por supuesto, sino a los sponsors. Venimos diciendo del primer día. O a su propio que proyecto de poder. Está bien, pero que tiene ciertos sponsors. La ley base y el DNU, lo decíamos del primer día, son como los trajes de los corredores de TC. Viene, viste, con los parches de todos los auspiciantes. Y esos auspiciantes también auspician un montón de campañas. Y no solamente de Juntos por el Cambio o de la Libertad ¿Te Avanza. acordás del candidato con buzo antiflama, no? Hay 6, 7 senadores que quedaron muy enfocados, ¿no? Bueno, ayer Mayans con Navarro habló de extorsiones, aprietes, presiones, etcétera, etcétera. Y ahí, bueno, entre los partidos provinciales, este bloque de peronistas rebeldes, con Camagua Espínola, con Cuader, con la cordobesa Vigo, quedaron muy en el rol de quienes pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro, que es el rol que les gusta jugar. Por otro ¿Estamos lado. bien los 33? Ahí va a empezar. ¿Estamos bien los 33? Estamos bien los 33, muy bueno. Sí, porque los 33 ahora quedó como el número que se supone que Unión por la Patria tendría que tener, si no se escapa nadie. Pero bueno, veremos qué pasa con estos que Mayans dijo, les gusta estar en ese rol de son los que deciden la elección, y ahí vas a venir vos con los negocios. No, yo digo de que el cada uno. tarifario. No, el pará. Yo quiero aclarar porque ayer El tuve cuadro lío. tarifario. Tuve lío con esto. Yo digo que todavía no se estableció el tarifario en términos institucionales. Estamos hablando de dinero que necesitan las provincias. De ninguna manera me refiero al patrimonio individual de los legisladores involucrados en esta votación. De ninguna manera. De ningún modo. quiero Mayans sí aclarar. se refirió a eso. Ah, bueno. Y el propio Milei Mayans sabrá cosas que yo y no. el propio Milei se refirió a esto cuando la ley estaba trabada en enero, en febrero, y decía que estaba trabada porque los diputados pedían cosas non sanctas a cambio de Valijas, aprobarlas. pedían valijas. Así es. Entonces, Bueno, si cambiaron, ¿qué pasó? Está bien con lo que ¿Qué cuesta cambió una en el valija. medio? Habrá Una que buena escribir. valija que puede estar 20, 30 lucas. el turco así tendrá que escribir un nuevo capítulo de la La marroquinería. marroquinería. Pero escúchame, hay algunas provincias que sí gobiernan y hay otros que no gobiernan las provincias. Cuader no gobierna Entre Ríos, ni Camagua Espínola gobierna Corrientes, son libres. Cuader tiene 3, ¿no? Cuader son 3. Sí, Son pero no. cuatro, Vos vota cada uno cada por la uno suya. Pero digo, ese Sí, Son una UTE, son una unión O sea que transitoria. son de cuatro, años. cuatro. 33 de Unión por la Patria. y Sí. 4 de... 4 de Cuader. Sí, Yo no porque los contaría, creo que- está Vigo porque es Schiaretti, ¿no? Bueno, ahí hay 3, 4 votos liberos, digamos. Ahí sí, yo ahí pondría el ojo, porque ahí tenés al Un Jujeño, radical al Jujeño, y tenés mayoría. tenés a Camau, a Cuader y a Vigo. Vigo va a votar en contra. Ok. Vigo va a votar Cuader perdón, entendiendo que no, hay perdón, porque- va a votar a favor. Bueno, Vigo va a votar, va a acompañar. Ok. Porque Yarlor acompaña. Camau, como buena persona que se crió en el agua, va a depender de para dónde vaya la corriente.
Ahí me dijeron que Ganancia seguro vota en contra. Bien, ahí hay un punto. Cuader, Todavía el otro no está hace resuelto. pocos días, el viernes pasado, justo antes del... publicó en las redes una foto con Carolina Galear diciendo estamos trabajando, estudiando juntos la ley de bases. ¿Cómo votó Cuellar con el DNU? Lo rechazó. Sí, lo rechazó. Bueno, sería una contradicción flagrante rechazar el DNU y aprobar la ley base, porque la ley base es lo mismo que el DNU. Bueno, pero hay muchos diputados que están, y lo contamos acá Sí, hace sí. tiempo, que están pensando en una mano para un lado y otra Pero para el digo, es otro. difícil de explicar, porque si rechazaste el DNU, Sí. que es una versión... Lo que pasa es que pueden decir el La DNU forma no sino es el una fondo. ley, claro, La la forma forma. sino el Ahí fondo. rechazás la forma y no la dirección. Y siguiendo con el poroteo, el sector, pregunto, el sector así más radical, Lustó, Evolución Radical, ¿se sabe ya? ¿Qué va a hacer? La verdad que no. No se sabe. La verdad que no. No, están en Imagínate silencio. una luxación de Lustó justo en semana, no va a poder... O sí, porque depende cómo te quede, viste, la luxación Viste te puede que quedar es así. Lustó y hay Quedás otro, votando permanentemente. hay otro radical que vota siempre con él. Son dos los Sí. rebeldes. El blanco, el de Tierra del Fuego. Blanco. Todavía no dijeron. Uno entendería con el insulto permanente del presidente que Lustó a favor no debería votar. Puede Para hacer la dudar. de Loredo igual. Claro, también, pero podría abstenerse tal vez. Pero uno tiende a pensar que siendo economista va a tener una posición respecto a lo que establece la ley base, ¿no? Los diputados que responden a Lustó terminaron acompañando casi Sí, todo, ese es el casi dato más todo sombrío. el articulado. Y te haré un dato más. Ayer en la reunión de la Comisión de Educación, donde se estaba discutiendo el financiamiento universitario, tema que se supone que es particularmente sensible para el radicalismo y para el ala del radicalismo que encabezan Lustó y Jacobiti. Dania Tabela, diputada de ese grupo, muy fuertemente vinculada a ellos, fue la que dijo, bueno, no hay ningún apuro para resolver esto, que fue lo que pasó ayer en la comisión, que dijeron, bueno, ya, invitemos gente, hablemos, no hace falta firmar un dictamen ahora. Porque es fantástico el argumento. Dijo, la gente en la marcha nos pidió que nos sentemos a dialogar para resolver este asunto. No nos pidió que lo resolvamos ya mismo. A mí me pareció otra cosa. A mí me pareció que estaban diciendo que si no aparecía la plata, las universidades cierran en un mes. Pero bueno, se ve que a Tabela le llegó otra interpretación de la marcha. Pero eso a mí no me da muchas esperanzas respecto al rol que pueda tener el radicalismo. ¿Qué? Más dudas me da lo que puede pasar con los senadores que responden a gobernadores patagónicos, que venían teniendo un rol muy duro, Sí. que en diputados acompañaron, todo o casi todo, y en el Senado todavía no se sabe qué van a hacer. Ujú. Sí, bueno, en el caso de los de Santa Cruz, por ejemplo, Claro. Claudio Vidal está enojado con el gobierno, viste que ahora, bueno, Está empezó... enojado, pero los santacruceños votaron Pero santacruceños a acompañan. favor. Porque, bueno, sacaron Yacimiento de Río Turbio de la lista de privatizada, bueno, y le hicieron un par de concesiones. Estuvieron a todos los gobernadores, alguna cosita los escucharon. Y están Entonces- empezando a aparecer ahora. Plata para Mendoza, plata para Córdoba. Entonces empiezan a aflojar algunos, lo cual no deja de ser una buena estrategia. Yo no sé si estuvo pensado en el global o fue saliendo. La verdad que hacerse el loco en enero, no te doy nada, chao, bajo la ley, ¿no? Que se mueran de hambre, que venga de rodillas, etcétera, etcétera. ¿Le funcionó? Sí. Le está funcionando, porque la verdad que con mínimas concesiones... Fragmentó, ya lo había aprobado con Jaldo, eso le aprobó a Jaldo lo que a Torres no, y entonces Jaldo acompañó, Torres amagó. Alguien decía ayer, Torres es el futuro de los penatos. Me gusta esa comparación. Y te termino con Vidal. Ya me estuvieron diciendo en Santa Cruz, bueno, acordate que los dos senadores de Santa Cruz no son exactamente de Vidal porque eran de un partido provincial aliado al PRO y que terminaron, bueno, en nuestra lista porque pensábamos que no íbamos a ganar, terminamos ganando, tenemos dos senadores, pero bueno... Son como medio que tienen juego propio. O sea, ya un Que es lo poco que dicen lavándose las manos. los que quieren hacerla del tero, digamos. Claro, lavándose las manos de lo que podían hacer. La pregunta, para mí, más allá de la aprobación de la ley bases o no, primero son las fechas. El 22 de mayo, Milei tiene planificado A, un relanzamiento de su gobierno si sale la ley bases, B, una radicalización de su gobierno si no sale.
3 días antes de Córdoba. De la convocatoria. Que era a su vez un relanzamiento. Claro, pero el 22 de mayo, que va a ser la fecha en la que Milei va a hablar en el Luna Park, ayer me recordaban momentos icónicos de la derecha argentina en el Luna Park. Hubo uno muy descripto, muy mencionado, que fue un acto nazi que se produjo. Año 1938, Exacto. creo. Sí, que es muy fuerte la imagen. Es muy fuerte aquella imagen. Digo, no estoy trazando una comparación, por favor, entre una cosa y la otra. Digo que hay actos icónicos de la derecha radicalizada o radicalizándose en actos en el Luna Park. Lugones, que desde Madrid un poco ordena el marketing de gobierno a través de Caputo, ¿no? Rodrigo Lugones es el nombre. Ayer lanzó un flyer, su dispositivo, que es el dispositivo de trolls que funcionan en parte en la CIDE o en la ex-CIDE y en parte en lo que era el Salón de la Mujer en el Casa de Gobierno. Lanzó un flyer donde asimila a Milei a Rocky Balboa. Sí. Si lo vieron, es como Sí, la el Photoshop bastante mal hecho. Muy Te digo mal que para hecho. los Ay, resultados no lo que tienen vi. podrían haberle puesto... ¿No lo viste? Para, No lo vi, no lo vi. Ahí yo ¿Lo había pasado? ¿Lo tenés No, ahí? no, pero ya lo mando. Perfecto. Se ve que tengo bloqueados demasiados trolls. Bueno, ese flyer contiene 2 elementos. Primero, la figura de Milei como boxeador, ¿no? No con su cuerpo, quiero aclararte, Cande, si tenías esa expectativa. No, es un Photoshop. Es un el Photoshop. cuerpo de Rocky Balboa en Rocky 1, o sea, después ya Un se va, joven. después se va a deteriorar. Un joven Rocky Balboa. Joder, Rocky Balboa. Y una convocatoria con mucho lenguaje antisocialista, antiizquierda, Claro. preparando el lenguaje de la radicalización. La pregunta es, si sale la ley de bases y lo que propone el gobierno es un relanzamiento, ¿cómo hace Milei para convocar mayorías plurales, transversales, desde un acto que ya está pensado para radicalizarse, digamos? Y si piensa radicalizarse de todas formas, salga como Bueno, salga. esa es otra cuestión. Y si se radicaliza de todas formas... Ahí está, ahí está. Ahí está, mira, ahí lo estás viendo. Ahí está. Cuerpo ¿Ese no es el cuerpo de Milei? No es el ¿Estás cuerpo. seguro? Bueno, no lo puedo afirmar. Esta sería una pregunta que no... Che, hay muy preguntar pocas quién personas paga que el podrían alquiler darte del- esa respuesta. Creo que 3 personas podrían darte esta respuesta. Preguntar ¿quién paga el alquiler del Luna Park, ¿se puede o es como No, preguntar? la pregunta... Bueno, está bueno eso. El Luna Park está en un limbo hoy. El Luna Park está en un limbo en términos de gestión. Es una historia recontra entretenida, pero no vamos a tener tiempo ahora. Era de la iglesia en una época. En un momento, la familia Lecture se lo había cedido a una iglesia, pero por un periodo de tiempo y para hacer determinadas cosas. La familia Lecture recuperó parcialmente el control del Luna Park y ahora quedó con una especie de limbo en la que no hay gestión, hay como una especie de fideicomiso que gestiona, pero no es el gestor definitivo. No hay un Tito de lectura. No. Bueno, cuestión que esa pregunta que vos hiciste es la pregunta clave. ¿Puede aprovechar Milei todas las herramientas que le otorga la ley bases para radicalizarse? Trazando una distancia con matices a la Fujimori, sin necesidad de cerrar el Congreso, ¿eh? Sin necesidad de cerrar el Congreso, que sería, creo, intolerable para la conciencia política de la Argentina, ¿no? Convengamos que si le pasan la ley bases, ¿para qué necesita cerrar el Y Congreso? si se radicaliza con la ley bases, Es que en realidad la ley bases más el DNU. porque si lo permite la ley si bases. pasa la ley Sí, bases te dan y no facultades cae el delegadas. DNU, Milei tiene todas el las- poder para hacer prácticamente cualquier cosa sin pasar por el Congreso. Exactamente. Lo único que no puede hacer es cambiar el Código Penal, cambiar impuestos, y en todo caso necesitaría pasar por el Congreso si finalmente quiere que las Fuerzas Armadas se introduzcan en seguridad interior. Más allá de cierto límite, que es un límite un poco gris. El resto, medio Pero que ojo que todo lo tiene en la mano. el DNU abre varias ventanitas respecto a seguridad y defensa. Sí, por Abre eso digo varias que es un límite ventanitas. un poco gris que puede empujar un poco más, un poco menos. Y Pero, hay aspectos sí del le DNU da que casi están- plenas sí, facultades. Claro, y hay aspectos del DNU que hoy están frenados por una justicia que ya sabemos que es, como vos decías, acuosos, tienen
tienen la brújula en el bolsillo para ver dónde va el viento. Sí. Una veleta Y- sería. No, y que ya dijeron que el tema de la constitucionalidad lo tenía que resolver el Congreso. Es decir, si el Congreso le da el visto verde, no esperemos que la Corte haga lo contrario. Con lo cual los legisladores que voten en favor de la ley base, lo que ya votaron diputados y los que voten en el Senado, tienen que saber que son cómplices de un gobierno que va a tener herramientas extraordinarias para Pero- ejercer poder aún sin ellos. Claro. Pero escúchame, los propios gobernadores. Digo, porque después fingen demencia y se presentan a elecciones como si nada, ¿viste? Claro. Los propios gobernadores tendrían que entender que sin la ley le sacó el fondo de incentivo docente, el fondo compensador de transporte y les va sacando uno a uno todos los fondos fiduciarios. Con la delegación de facultades económicas, administrativas, etcétera, etcétera, les va a sacar mucho más. Pero claro. O sea, que los gobernadores. Estaría bueno que lo entiendan eso, ¿no? El tema es que Antes de darle esto. el palo es muy grande y la zanahoria es apenas un snack. Hoy el impuesto que más recauda es el impuesto país. Ayer veía... Por lejos. Lejos. 4 dígitos. Es un impuesto que no coparticipa. De hecho, 40%, mirá este dato, 40% cayó la masa de recursos coparticipables. O sea, lo que más cayó en la recaudación son los recursos coparticipables. 40%. Esa es guita, yo creo que son 50.000 millones de mangos, si no me equivoco, más o menos, guita que las provincias no reciben de manera automática. Así es. Pero El tema es que también ahí el gobierno sabe dónde apretar, sabe dónde están los puntos. Acá, por ejemplo, alguien que conoce, que nos está escuchando y que conoce muy bien el tema energético y sobre todo el tema energético en el sur, en Santa Cruz, comenta sobre el tema de Río Turbio, por ejemplo. Dice, Río Turbio son 15.000 habitantes en la cuenca carbonífera con un poder de movilización y armado de conflicto que cuando se agudiza suma toda la comunidad. Y el primer mostrador de eso es Vidal, no es Caputo ni es Milei. Con lo cual, Vidal, para evitar que se le prenda fuego a la provincia por el caso Río Turbio, si tiene que dar los votos, los va a dar. Y así como Vidal tiene Río Turbio, cada gobernador tiene situaciones de conflicto latente en sus provincias que el gobierno conoce muy bien y que utiliza a su favor para apretar tratando de conseguir esos votos. No sé quién es tu fuente experto en energía en el sur. Fuente A1, diría. Bueno, Sí. seguramente debe conocer de primera mano esa fuente. Lo que ocurre cuando se le brinda al gobierno la posibilidad no de privatizar, sino de liquidar una compañía pública, Bueno, una empresa del Estado. Porque Río justamente- Turbio está en condiciones de ser liquidada. No, creo que está. Quedó No en la está en la lista de privatizados, pero las Claro. facultades delegadas le Que- permite sí. al gobierno liquidar. Es Sí. privatización parcial. Privatización parcial, sí, que entre capital privado. Y si no entra, bueno, convengamos que no es la empresa más atractiva del mundo. Y si Río entra Turbio. también, en los 90 se privatizó y fue un desastre y se tuvo que estatizar. De hecho, el antecedente de conflicto en Santa Cruz por Río Turbio no es imaginario, sino que es bien real. Pasó ya durante el menemismo y justamente esto es lo que No, de que ahí quiere surge- evitar acá. La fuente me autoriza a mencionarlo. Julio Devido, Claro. conoce como nadie la problemática de yacimiento Claro, de Río claro, Turbio. claro. Y Yo le digo que mandamos un saludo que nos escucha siempre. Sí, él nos pasa. escucha siempre y siempre aporta, además. Sí, sí, muy atento. Con sus conocimientos. Lo que digo es, las facultades delegadas permiten, las facultades que se le delegan en la ley base le permite al gobierno liquidar empresas públicas o mandarlas a liquidación. Un poco el proceso que estamos viendo con Telam, que está en ese limbo, donde hoy, por ejemplo, cierran las corresponsalías, Ujú. o sea, las siguen vaciando sin dejar de pagar salarios. ¿Notaron qué pocas fotos de la marcha del 1 de Y mayo por supuesto, hubo, ¿no? es En un- todos los el medios, vaciamiento de en todos los Telam medios, es no un- solamente Es un la apagón gente. informativo, es un apagón informativo muy potente. Pero fíjate, se siguen tomando decisiones sobre Telam. El cierre de las corresponsalías es una decisión del presente. Claro. Ahora se está vaciando, de hecho, se siguen pagando los salarios, en algún momento se creará un ente liquidador, como ocurrió en otro momento con otras empresas. Quedarán, creo que el 15% de los trabajadores de Telam aceptaron un retiro voluntario, que es muy desventajoso además. Muy desventajoso. Eh, La mitad de lo que les corresponde. y aparte porque hay muchos trabajadores de Telam que no quieren conceder al vaciamiento. Esa es otra cosa, no solamente porque es desventajoso el retiro. No quieren conceder al vaciamiento, están dándole pelea a eso. Digo, ojo porque ese modelo que estamos viendo ahí aplicado se puede aplicar en otras empresas públicas. Sí, y en organismos del Estado, en la ANMAT, en el INTI, en el INTA. Está empezando ya a conformarse la reacción a esta avanzada
del gobierno, que evidentemente interpretó el resultado en diputados como un incentivo para acelerar. Hace minutos nada más, el ministro de Obra Pública de la provincia de Buenos Aires, Gabriel Catopodis, anticipó, yo no lo había visto hasta ahora, que va a haber una convocatoria a marchar a la puerta del Congreso el día que se discuta en el Senado la ley de bases, lo que muchos dijeron faltó en la discusión en diputados y que en realidad fue parte del plan del gobierno. La pusieron un día antes de una marcha que ya estaba convocada porque sabían que de esa forma desalentaban a que se armara una marcha ad hoc. Veamos entonces, escuchemos, mejor dicho, perdón, las palabras de Gabriel Catopodis convocando a una gran movilización contra la ley de bases. Nosotros vamos, Rodó, a estar convocando a una gran movilización para abrazar el Congreso, para abrazar el Senado, para evitar que haya 1 millón de personas este día, seguro que vamos a evitar que esa ley sea sancionada, y queda demostrado también, ¿no? Me parece que la experiencia de que la gente que se movilizó, por ejemplo, el 23 de abril, los pibes, los docentes, cientos de miles, bueno, saben que hicieron una diferencia, saben que movilizándose lograron dar una discusión y están logrando frenar un ajuste que era muy pero muy violento. Bueno, no da lo mismo levantar la voz, organizarse, movilizarse, que no hacer nada y estar de brazos cruzados. Por eso, bueno, yo lo dije en aquel momento cuando me plantearon qué pasaba con la obra pública, y dije, bueno, yo no me voy a quedar de brazos cruzados, voy a dar todas las peleas que tenga que dar para evitar que la obra pública no se pare. Lo hice en aquel momento, lo anticipé, y ahora me parece que la tarea es movilizarse, estar en diálogo con todos los sectores de la sociedad para evitar que este proyecto de ley se sancione. Bueno, Bien. Esta movilización es parte de un plan de acción que está encabezando la provincia de Buenos Aires, que incluyó un documento el lunes pasado Sí. de seis gobiernos provinciales, en realidad de los ministros de Trabajo de 6 provincias, provincia de Buenos Aires, Formosa, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, La Pampa sí, La Rioja y ¿Y La Pampa? Sí, sí, sí. Sí, La Pampa. Sí. Silioto, Quintela, Zamora, Melella, Infran y Kicillof. Esas 6 provincias se comprometieron a trabajar para bloquear la media sanción en el Senado. Es una acción política Sí. que se anuncie, aparte, esta comunidad de provincias. Ahí es importante Santiago del Estero, Zamora, porque era sí. uno de los que estaban apuntados como posibles dadores de votos, y porque además en el Senado Zamora tiene una rareza, tiene 3 senadores, algo que ningún otro gobernador Claro, puede garantizar, claro. que es los 2 de la mayoría y el de la minoría. Claro. Con lo cual, en una votación tan cerrada te puede dar vuelta como una tortilla. Suma doble, decimos. Sí, al documento del lunes hay que sumarle también lo que fue el acto del miércoles, que fue donde muy fuerte. participó Kicillof, y después del acto, sobre todo, no el acto, no la marcha en sí, sino lo que iba a ser una conferencia de prensa que se termina transformando en un acto por la presencia de Kicillof, se traza también un acuerdo con la CGT, en la misma línea que el acuerdo del lunes. Un acuerdo con la CGT para que la CGT también participe de acciones políticas para bloquear la media de sanción. Todo esto contribuye a generar masa crítica, que me parece que es lo que ahora sale a convocar Catopodis, Sí. ¿no? La masa crítica es la convocatoria en la calle. Y que queda claro que es la única manera en que le salga, por lo menos muy caro, el voto a favor de esta media sanción. En esto de los indecisos, de los radicales, de los peronistas, ¿cómo habías dicho? Peronistas Sí, disidentes, rebeldes. De los peronistas rebeldes, bueno, que le salga muy caro cada uno de esos votos. Y la única manera es que la gente efectivamente esté ahí en la calle. Sí, cuando hay una presión desde afuera hacia adentro, cuando están las luces Y desde abajo puestas. hacia Lo arriba. vimos en el campo, ¿te acordás? En la votación aquella, que bueno, había una disección de cada senador, a quién pertenecía, a quién respondía, cuál era su historial. Me parece que ahí, bueno, levantar la mano a favor o en contra. Te- Y me creo decía- que tiene... Sí, No. pero me dijeron en aquella época, TN es un asador de ruta, tiene la parrilla encendida a las 24 horas y te va poniendo senadores todo el tiempo. Sí. ¿Te acordás Pone que senadores en la algunos le parrilla? iban a la casa, ¿viste algunos le fueron a la ¿Viste casa? que las parrillas ruteras tienen el fuego encendido Todo el tiempo. Era un asador rutero. No, y la manifestación, esta en particular, pero también la del 23, la del 1, va a haber una el 25 de mayo en Córdoba, el paro,
También creo que hay que pensarlos un poco en el mediano plazo. Aunque está claro que el daño se hace todos los días, pues si no también pasa de que después del día como la marcha del 23 hay una euforia diciendo ahora cambió todo y después de que los diputados igual votan a favor de la ley de bases perdimos todo y pasar eso no ayuda a la construcción política. Y hay que entender que Milei quiere esta ley más allá de por los poderes, y con esto retomo lo que hablábamos al principio, porque él cree que la aprobación de esta ley sería una señal de luz verde para que empiece a aparecer la guita que no está. Y la guita que no está por un lado. Y la aprobación que todavía muestra Milei en algunas encuestas por el otro, son las dos barreras que tiene Milei para justamente seguir pensando en conseguir estos apoyos. El día que quede claro que no va a haber guita, si eso sucede, o el día que las encuestas empiecen a ver que Milei cae, no va a poder ir a buscar los mismos votos que está yendo a buscar hoy para ninguna otra cosa. Entonces, ahí también él está jugando contra el tiempo. Ayer hablé con un técnico de la Universidad de Itela que elabora, para mí, el índice, que es el índice de confianza del consumidor, que es el índice que hoy la política más respeta. Sí. ¿No? Y en el último trabajo da dos curvas rarísimas. Te da expectativa para arriba y presente para abajo. No sé, estoy haciendo un gráfico con la mano, disculpen la vulgaridad, pero es muy raro porque en general... Parece una sombra china. Claro, en general, estas dos curvas... ¿Es un conejito? Usa lapiceras. Mirá, te voy a usar Con el celular celulares. así. Es así. Mirá, ¿ves? Así, a ver. ¿Es un cocodrilo? Te da así. Expectativa para arriba, presente para abajo. Sí. ¿No? Ese es lo que está dando el índice de Oliveto lo confianza. llamó recesión con ilusión. Bueno, eso, recesión con ilusión. ¿Qué es lo que me decía este técnico? Pocas veces se vio algo así y en general dura un trimestre. Las veces que ocurrió esto, duró un trimestre. La realidad se impone. En algún momento, el celular de Severa va para abajo y entonces expectativa y presente van en paralelo. O el control remoto va para arriba, digamos, y expectativa y presente va para arriba. Entonces, es un trimestre lo que le queda a Milei. Sí, Según este técnico de la Itela, que viene haciendo este insumo muy consultado desde hace muchos años. Y que vio este fenómeno pocas veces, pero cuando ocurrió, nunca duró más que eso. Sí, y lo atravieso con otro, Pero dato. no me quiero ir de ese tema. Para mí hay algo que no hay que subestimar, lo digo con pesar, pero no hay que subestimar la importancia que le damos a un marco más estable, sobre todo en el sentido del tipo de cambio y la inflación. Hay una evaluación muy positiva de que se esté más estable. Y si estoy peor, pero estoy más estable, evidentemente eso convence a varios. Por más que esté mal, peor. pero vamos bien. Sí. Estamos mal, A pero Menem le vamos duró bien. 2 años. El estamos mal, pero vamos bien, le duró Y de 2 dos años. gobiernos. Justo O sea, ganó. esos 2 años. Ganó en el medio, las elecciones cambiaron en el la medio. Constitución y religión. Claro. En esos 2 años. Se combinó con el voto cuota. Claro, se combinó con Claro, Menem empezó con 2 años muy complicados. Después Sí. tuvo 2 años muy buenos buenos en términos de Sí, opinión pero que pública. ya tenía señales la economía aprovechó ese de agotamiento. de agotamiento. Pero Entre el aprovechó el 95 y envión el para 97. reelegirse. Y después fue todo en picada. Entre el 94 y el 97, 3 años, fue el periodo de apogeo y decadencia, digamos, ese periodo de 3 años en el medio. Reforma constitucional, reelección, Ahora, derrota electoral de medio término del segundo. para volver al presente, y antes de proyectarnos un poquito en el futuro, que también quiero antes de que termine el pase, pero ese dato hay que matizarlo o cruzarlo con otro dato del mismo estudio, que nosotros ya habíamos consignado acá hace un tiempo y que sigue mostrando, aunque con altibajos, una tendencia, que es que en Milei se le están yendo antes los votos del 30% de las PASO y la primera vuelta, que el 26% que se le sumó del voto de Juntos por el Cambio, con lo cual esa expectativa positiva es un poco expectativa de él no vuelven más, de alguna manera, Bueno, de un sector del voto electorado que está dispuesto a antikirchnerista. perdonarle cualquier cosa El si se contexto. consolida un proyecto de poder no peronista o no kirchnerista. Es importante el Y contexto. eso me parece que ayuda también a entender quiénes son los que están empezando a pasarla mal y que apoyaban a Milei, y hay que ver cuánto les dura ese apoyo, Claro, pues y era un quienes voto- todavía tienen más margen para Era un bancar. voto joven de clases populares en muchos Así casos es. que no tienen resto. Así El es. otro, el que le vino de arriba, es un voto adulto, de gente mayor,
más de clase media, media alta, el voto de Patricia Bullrich en la Sí, primera que vuelta. lo sigue mirando al costado por las formas, que no le gusta. Pero que es capaz de perdonarle cualquier Pero que cosa. odia tanto a Cristina que. Y que son tiene los ahorros. discursos de Stolbizer, como sí, horrible, pero bueno, Así dale, es, sí. tal cual. siga. Es ese. Che, Y que Cande- tiene un restito económico Y que- para bancar esto. Sí, o para que- bancar esto. Sí, o Está que vendiendo dólares. o que tiene, o que se ve beneficiado con alguna de estas medidas. o tiene- El detalle del contexto es importante. En la misma comparación con Menem pudo aguantar 2, 3 años, el estamos mal, pero vamos bien, porque era hegemónico en ese momento. Porque la oposición al radicalismo, que venía de un desastre, y porque controlaba el peronismo, Ujú. prácticamente sin matices, ¿no? Así es. Los sindicatos, mayoría parlamentaria. Tenía los gobernadores, tenía una decena de gobernadores, es decir, tenía poder institucional y real que le permitió aguantar 2, casi 3 años con el estamos mal. y pero en bien. general funcionarios un poco más preparados. Generalizo, y un- pero Bueno, en son general épocas funcionarios más distintas. Sí, y un también. contexto internacional muy favorable para la Sí. política que le estaba aplicando, que Sí. no es el caso de Milei. ¿eh? No. Che, Cándida, quiero aprovechar que estás acá para preguntarte si uno piensa ya en la economía del trabajador, del hombre de a pie, del clase media raspando. ¿Dónde lo ves dentro de 3, 4 meses? Está muy difícil, o sea, creo que no es necesario que lo diga yo ni ningún economista, que es una situación donde sobra cada vez más mes al final del sueldo. Ujú. Imagínate que nos pasa a nosotros, que somos sectores medios, para personas que están en una situación más ajustada, es aún peor. Se ve sobre todo para mí en el tema de las tarifas, incluso posponiendo este aumento de tarifas de mayo, este cuadro tarifario, el peso de los servicios en los ingresos se duplicaron. O sea que ya te representa el doble de lo que te representaba con el aumento del costo de la energía. Entonces la situación es pésima. El tema es que en términos económicos, yo lo pensaba en términos económicos para volver a esto de si se radicaliza Milei o no. Bueno, ¿qué salidas tiene para radicalizarse? Porque en términos monetarios uno diría, bueno, él empezó con la bandera de la dolarización, de que el peso es excremento, y después los controles cambiarios están ahí religiosamente y la recaudación tributaria depende de eso. Entonces, ¿para qué lado se puede radicalizar? Económicamente no tiene tantas vías de radicalización. Hay un personaje en el entorno de Milei que quedó relegado en esta primera etapa, pero que Milei reivindicó días pasados, que era el que iba a ser el presidente del Banco Central, que era el adalid de la dolarización. Ese personaje, Ocampo, días pasados en una reunión de empresarios, dijo que no den por enterrada la dolarización, que más temprano que tarde, cuando se ordene la macro, el proyecto va a ser dolarizar para garantizar continuidad eterna, dijo Campo, eterna, porque están mucho con eso de la eternidad, ¿no? Sí. Continuidad eterna de una economía de mercado. Sí, pero en lo concreto, en lo pragmático, o sea, evidentemente ellos son más pragmáticos, porque el libro será contra el socialismo. La baja de tasas tan violenta que vimos en estos días va en línea con esa idea. Sí, va en línea con esa Va idea, en pero línea con también esa le idea. juega en contra, porque en las últimas Bueno, licitaciones sí, claro. ya el nivel de refinanciación de la deuda no es el mismo que a principio del gobierno. Entonces, hay algo que, más allá del título del libro, no me acuerdo exactamente cómo es, pero en contra del ¿Querés ver socialismo y otra la vez el flyer? trampa. ¿Quiere ver otra vez el flyer? Quiero ver el cuerpo de Quiere Rocky ver el Balboa. flyer. Ahí está, mirá, ahí está el libro, mirá. ¿Qué dice? Qué raro que le Capitalismo, den Photoshop. socialismo y la trampa Y neoclásica. la trampa neoclásica, bueno, un control de cambios es para un neoclásico es una aberración, ni hablar para un libertario. Bueno, ayer Spert, que es el vocero del gobierno en temas económicos muchas veces, habló del cepo, Sí. justamente. Escuchémoslo. Ley es el talón de Aquiles, ¿no? Si en tanto la demora, ¿no? Digamos, si se echa atrás con la dolarización y no sale el cepo, están dudando, algunos, digamos, no es cualquier pasquín, ¿no? Es de Wall Street Journal. No, yo creo que es una preocupación infundada porque el gobierno Milei de ninguna manera está enamorado del cepo como para decir estamos preocupados porque no salen del cepo. Del cepo no se sale simplemente por una cuestión de que el equipo económico ha decidido ser muy precavido, acumular más reservas internacionales netas y una vez que estén en territorio positivo, holgadamente 5 a 10 mil millones de dólares, se va a terminar con el cepo. Hoy te escuché decir que además el Fondo Monetario Internacional está enamorado Y el del Fondo cepo. Monetario está enamorado cada vez que se le va a decir, bueno,
vayamos a un acuerdo, denos plata fresca para poder salir del cepo ya. El gobierno quiere salir ya del cepo, pero con plata fresca para que no haya ningún salto abrupto del dólar. El fondo le dice, bueno, esperen, están acumulando reservas sin necesidad de pedirnos plata. Entonces sí, el fondo está enamorado del cepo también, pero se va a salir del cepo, que la señora Obrey, al cual respeto mucho, no tenga ninguna preocupación a los inversores, que el gobierno de Milei tiene clarísimo que el cepo es un problema, no es una solución. ¿Este año? Hay tantas mentiras acá que no sé por dónde empezar. Hay dos cosas que quiero destacar yo de este mensaje. Por un lado, cuando dice que el Fondo Monetario Internacional no quiere sacar el cepo es porque, transparenta qué es lo que realmente quiere el fondo, que es que los dólares se los quede el Banco Central para pagarle a ellos. Es lo que quiere hoy, es lo que quería con Massa, es lo que quería con Guzmán, es lo que quería con Macri y es lo que quería con Cristina. Que no quiere prestarle plata. Dice, claro. Quédate con el cepo porque no me pidas plata. Y menos me pidas plata para levantar el cepo porque es pedirme plata para después no devolvérmela. Ya lo sacamos a Caputo por eso. El último staff que le dio plata a Caputo para financiar la fuga voló. Pero claro. O sea, hay gente que está cuidando salarios de 15.000, 20.000 dólares por mes. Imagínate que van a poner en riesgo la suya por Caputo. Por hacer lo mismo que detonó al staff anterior. El staff, en serio, voló entero. Voló entero el que le dio la guita. Y todos los que estaban encima de los préstamos a la Argentina. Estoy hablando del staff técnico. Después los jefes políticos consiguieron otros curros. Yo qué sé. Claver Carone, que se fue al BID, que después terminó mal en el BID también. Claro. Pero digo, el staff técnico que aprobó, que le puso el gancho a los 40.000 millones para la fuga. Fue un papelón. Fue un papelón porque todo el mundo sabía que Caputo vino para fugar como hoy Caputo vino para fugar. Entonces, el fondo no es que no le preste y está enamorado de ese polo. Lo que dice es, pará. Este mismo señor, cuando me vino a pedir guita la vez pasada, me pidió guita y se la fugó. Así es. Si yo hago lo mismo, se la va a volver a llevar. Salvo que me garantices un bienestar futuro, porque no creamos que la corrupción solamente existe en la Argentina, ¿no? Y hay otro punto que me parece interesante del discurso de Spert, porque resume un poco todo el discurso libertario, que es nuestro cepo, a diferencia del que había antes, no es tan malo porque nosotros no queremos que haya cepo. Lo ponemos por necesidad, como si el cepo en el gobierno anterior hubiera estado ahí porque a alguien se le ocurrió que era buena idea y no porque esa necesidad todavía existía. Pero si el 30% de la recaudación es del cepo, por eso. Sin cepo, el 13% de que hay de la recaudación sería el doble. Sí, no hay superávit fiscal. Adiós superávit fiscal. No, por eso no hay nada sin cepo en ese momento. Pero lo que se aplica para el cepo se aplica para todos los demás. Cuando el peronismo sube algún impuesto es porque son malos enamorados de los impuestos. Ahora, cuando Milei lo tiene que subir es porque no le queda otra. Claro. Y ese discurso es, terminamos haciendo lo mismo que siempre criticamos, pero la diferencia es que nosotros lo hacemos porque no queda otra y los otros lo hacen por jodido, sin entender que las mismas restricciones que corren hoy eran las que corrían para el gobierno anterior. O más todavía, porque había una pandemia. Porque tenías comunicados de la mesa de enlace todo el tiempo pidiéndote devaluación, o sea, te hacían corridas cambiarias. Diputados diciendo no vamos a pagar esta deuda si nosotros llegamos al poder, etcétera, etcétera. Bueno, ahí los empresarios no van a poner, los empresarios que tanto bancan al gobierno. No van a poner. Están esperando. Ayer Globant de Migoya anunció que va a ser partner de la Fórmula 1. Es una guita eso en dólares, ¿eh? Es un montón de plata. Es una guita. Viendo la liquidación de los subsidios que la ley de desarrollo tecnológico le otorga a las empresas de tecnología, veo que primero está Mercado Libre, Mercado Pago, que es una fintech que se niega a abrir su QR aún con la reglamentación que lo obliga. Esto pasó ayer. Cosas que pasan inadvertidas. Primero de mayo, Mercado Pago tenía que abrir su QR para que cualquiera con una billetera virtual cualquiera pudiese pagar con tarjeta. No lo permite el Mercado Pago, la ley dice otra cosa, pero no importa. Que lo vienen pateando hace bastante. La interoperabilidad. 20% del total de subsidios se lo quedó Mercado Pago, de los subsidios por la ley. 15% se lo quedó Globant. O sea, estamos financiando con los fideos de Chaco el auspicio de la Fórmula 1. En serio somos. Voy a aprovechar que Navarro no está para usarle su frase. Realmente somos boludos. Porque nosotros le pagamos, no el startup, el desarrollo a Globant. Y se lo seguimos pagando porque esa ley sigue vigente y los subsidios siguen girándose para que ponga los dólares en la Fórmula 1, Globant.
Y el tema no es Globan sí o no, Mercado Libre Está sí o no, perfecto, sino... que Globan use sus dólares como quiera, pero no los míos. No, y pensar si con esos dólares no estarían mejor invertidos en una empresa que no los necesite porque todavía tiene para recorrer el camino que ya recorrió Globan. Argentina necesita que haya 10, 20, 30 unicornios. No es algo en contra de las empresas. Sí, pero con condiciones, Nico, porque esto de Está estar bien. financiando el crecimiento de empresas que después se la llevan, se la fugan, aparecen en los Panama Papers. Totalmente de acuerdo. No, no. Pero las condiciones discutamos. Somos Primero realmente- discutamos cómo repartimos la guita y después en todo caso qué Pero que esa condiciones es una ponemos. forma de distribuir. Si vos, voy a abrevar en la doctrina peronista. Si vos lo que querés... Compañero Adrián Murano. Compañero Adrián Murano. Si vos lo que querés ¿Quién lo ha provocar visto? es ¿Quién la lo ve? simbiosis virtuosa de capital y trabajo, es decir, el Estado estimulando el crecimiento del capital para distribuir a través del trabajo, Sí, no trabajo podés bien olvidarte remunerado del de último calidad. eslabón de la cadena. Claro, lo que vos tenés que hacer como Estado es yo te doy unos mangos, Bastantes. te doy bastantes mangos, a condición de... No, acá no hay ninguna condición. Claro. A mí me llama la atención esto, el señor Tabasco, a quien no conozco, pero probablemente sea muy malo y todo. Pero viste que hay como no pagadores de impuestos cool, fashion, que estos son amigos del gobierno, y hay no pagadores de impuestos que son mafiosos, según cómo le vengan a los medios, ¿no? Este es un mafioso que aparece todos los días en los medios. Y los Había hace otros, unos años los otros son buenos. un trend en las redes sociales, creo que en Twitter y demás, que era cosas que si sos rico están bien vistas y si son pobres están mal. Re. Claro. ¿No? Entonces una era saltear comidas y otra era el dinero, recibir dinero del Estado. Total. Si sos rico está re bien visto recibir dinero Claro, del Estado. total. Si sos pobre sos un Planero. planero. Es un planero, claro. Sí. Bueno, por eso lo de Globan yo lo marco porque es un dato del día, yo qué sé, fue noticia internacional. Una empresa argentina va a financiar o va a formar Y parte del está financiamiento de un evento Y si eso internacional. además facilita la llegada de un piloto argentino a la Fórmula 1 que está... Y está ahí Colapino, ¿no? Sí, Colapino haciendo Colapino. una carrera extraordinaria, una carrera, un desarrollo. Son los que estuvieron el otro día en Yao Yao, ¿no? Aplaudiendo al Son los presidente. que arman el Yao Yao. Sí. Son los Pero ahí que- de última junto tenés a una Einstein, ¿no? discusión, para mí también en términos de desarrollo, de impulsar, adhiero ahí, de impulsar nuevos unicornios y tal. A mí el régimen de Tierra del Fuego me parece más complejo también, y que siga Por presente. supuesto. El tema ahí también, lo hablábamos Ojo que justo la en el ley, otro pase. la ley lo desarma, ¿eh? La ley base es lo de blanqueo. Salma. Le metieron una por Una la modificación. ventana. Sí. Hay que Pero ver ahí hay si una la pasan. cuestión también que es geopolítica, que es el régimen de Tierra del Fuego así como está, no funciona, es cierto. Si lo levantás y no haces nada para reemplazarlo, en 20 años olvídate del Atlántico Sur. El tema es que no- Argentina necesita Ocupar mirar ese al sur, espacio. ocupar ese espacio. Hay que encontrar una forma más efectiva de hacerlo. En su momento se discutieron las granjas de salmones y hubo un rechazo de la comunidad local, y yo en ese sentido creo que si vos como empresario no lográs convencer a la comunidad local, no te mereces hacer el negocio. No, y está la Más allá experiencia que de no Chile al estoy en lado, que contra también están en contra de las salmoneras. Pero no Sí, funciona. Digo, más allá de discutir salmonera, sino minería, sino todo se tiene que hacer dejándole algo a los locales y convenciéndolos de que va a ser No, beneficioso. dejándole Pero- algo, no, permitiendo que los locales manejen su propio proyecto político, Sí, sí, sí. social. Manaus es una zona franca. Ah, pensé que decías la gaseosa. Sí, yo No, también. Manaus es una zona franca en Brasil muy importante. De hecho, están ahora dragando la salida de Manaus para que tenga más posibilidad. La desembocadura del río Amazonas. Exactamente. Y lo que está buscando Brasil es que se transforme en un polo tecnológico, no de ahora, ya de hace muchos años, a la manera de Tierra del Fuego, digamos. Porque básicamente también la mayor parte de las plantas que están instaladas en Manaus son ensambladoras. Sí. Pero, ojo, a partir de esa política sostenida en el tiempo, Brasil está empezando a producir tecnología. Es que es lo que han hecho, es el camino que recorrió el sudeste asiático. Empezás Pero por ensamblando, una dirección muy después empezás clara a del hacer- Estado que te necesitas exige tener que vayas estrategia, Entonces, avanzando. claro. problema, en tal caso, el problema de Tierra del Fuego no fue la política de zona franca. Es que se haya estancado. Es que fue solo sino, eso. exactamente, que haya un par de empresarios que manejaran la política de zona franca. O sea, cederle otra vez, volvemos a lo mismo, que el Estado le ceda a los empresarios el control de política pública
Y es pernicioso para las mayorías. Pero en es que general. no tienen una visión estratégica como país, tienen en todo caso una visión estratégica como empresa. Es lo que les corresponde como empresa. Claro, Los que quien deben tener tiene que estrategia como un- país es la política. Es el país, es la política, así es. Y ahí viene también la discusión que venimos teniendo todos los días de qué le falta hoy en día a la oposición, y es también un poco una estrategia nacional, una hacia dónde. Vamos a nuestra sección favorita. de ¿Tenemos todos. chismes? Tenemos chisme. Bueno. O en realidad, me voy a corregir, es un antichisme. A ver. Porque vieron que el chisme, por definición, es algo vaporoso. Hay que incluir a Cande y a Hay que- Cibeira. sí. No me siento en la mesa. Sos No estoy sos la que está presente. sacando la foto. El chisme, por definición, es algo vaporoso, algo que no es concreto. Yo el otro día traje un chisme, vengo a traer las pruebas. Ajá. Apa. Muy bien. Chisme con pruebas. No, yo pará. Vas a argumentar el chisme. El chisme con pruebas para mí vale, ¿eh? Por supuesto. Acá hicimos Es la chisme con evolución del documentos, chisme. todo. Es la evolución del Es chisme. la estrategia de un chisme. Primero plantas el chisme, después Vale, vas a buscar vale, la vale. prueba. Yo conté el otro día acá, y lo repetí hoy más temprano en Habrá Consecuencias, que dentro de su viaje a China, Mondino, ante la falta de recursos, pidió una contribución módica a las empresas que quisieran citarse con ella o participar de una reunión correcto. que ella brindaba. Sí. Una contribución de unos $4.000 por pera, Qué que vergüenza. por otro lado es muy baja. O sea, si vas a No. pedir guita, Se pedí guita en serio. se cotiza abajo. Se te bajas el precio. Si estás- sí. Claro, si te vas a poner un precio. Claro, si te vas a poner un precio, ponete un precio un poco más alto. Y que al final no fue. Y al final no llegó, se le tuvo problemas a la gente, y la gente que había puesto... Hubo ¿Le devolvieron la reembolso. entrada? Quiero creer que hubo reembolso. No lo sé. Lo que sé, y podemos decir que quizás es una buena noticia, en ese sentido es que no hubo tantos defraudados, porque se ve que el ticket no convenció a la cantidad de asistentes que esperaban reunir, como se puede apreciar en este material probatorio que tengo, Uf. donde se ve el salón Casi vacío. semi vacío. Ese es el salón donde estaban Pero pará, esperando. pues yo soy malo para las cuentas, pero estoy contando 4, 8, 12, 16, 20. Bueno, la escala en París es cara. 100 Viste lucas, que- 100 lucas hay ahí, ¿no? Sí, 100 bueno. lucas verde hay. 80, 100, sí. Pero los pasajes en primera son Eh. caros, la escala en París es cara. Uy, tengo un chisme en relación a eso. Ay, qué bien, bueno. Así que acá tenemos las imágenes de la reunión a la cual convocó cobrando entrada la canciller Mondino y después pegó el faltazo. Tenemos que decir que la mitad de los asistentes previstos también. ¿Qué tenés para...? Bueno, ¿se acuerdan? Ayer les dije que nuestro colega Inurrieta, a través de un pedido de información Sí. pública, había obtenido los números para hacer la cuenta de cuánto había gastado Milei para sacarse la foto con Trump. O sea, lo mismo que vimos recién con Mondino, Sí. pero con Milei haciendo el aporte, digamos, Así para sacarse la foto con Trump. Que había costado 37 millones de pesos. Por el uso de 37 lucas verdes. 37 lucas verdes. Por el uso de aviones comerciales, más la estadía en el hotel. O sea, la foto con Trump había costado eso. En paralelo, ayer saltó un escándalo porque hay una persona muy cercana a Karina, Sí, es verdad. Lo leí. muy cercana a Karina, para que estoy buscando el nombre, que a quien acusan, y vamos a contarlo como es, a quien acusa de haber pretendido alquilar para uso privado los aviones de la flota presidencial. O sea, subalquilar la Ahí flota está. presidencial. Florencia Gastaldi. Ahí está, Florencia Gastaldi. Florencia Gastaldi viene del mercado aeronáutico, conoce ese mercado. Claro, le pusieron a disposición aviones. Y dijo, che, tengo aviones. Que no Pero los usan clientes. mucho. Que el que los tiene que usar dice que no los va a usar. Es Claro. una picardía, dijo. Yo me imagino, es una picardía tenerlos acá. Es una emprendedora. Es una empresa. Debería llamarse Borraldi. Claro, bueno, Ay. Florencia Gastaldi No, ya quedó es tarde. envuelta en este Soy de lío. las 7. Pero pará, ¿por qué queda envuelta en el lío? Pues parece que hubo personas interesadas y de hecho señaron el uso de la flota. Y ahora la flota la va a usar el presidente Convengamos. por cuestiones de seguridad. ¿Pero llegó a usarse esto? No, lo que ¿Alguien no lo sabe es si alguien llegó a pagarlo. Bueno, convengamos que el Teatro Colón lo vienes alquilando para fiestas privadas. No, claro. Es decir, esto sería en todo caso la exacerbación de una práctica que viene siendo muy común desde que el PRO gobierna la ciudad de Buenos Aires, Yo, por lo menos. A lo que me refiero es que en el caso de Gastaldi es una persona muy, muy cercana a Karina Milei. Claro, Así se es. podría hacer el negocio. Los invito, o sea, vamos a dar con los amigos una vuelta en el Tango 01. No estaría- Ahora, Está en buena esto, esa, los corruptos siempre son los otros. O sea, alquilar un bien
bien que no es tuyo, no pasa nada. Sí, Bueno, Ahí por está, definición, sos una si alquilas un emprendedora. bien es porque no es tuyo. bueno, asociado Pero se la a... estás No alquilando a preguntaron de otro. dónde salió ese avión Claro. presidencial. Que aparte que dicen que el presidente quedó encantado que cuando voló usó el de la flota a Neuquén, fue, ¿no? El otro día. Lo va a usar ahora para ir a Los Ángeles y Sí. luego para Es ir a buenísimo Madrid. ese Con avión, lo es como- cual, Todos viajes Con la privados. tuya. todos viajes privados, ninguno viaje de Estado, pero además cuando Inurrieta pida que le digan los costos de los próximos viajes van a ser bastante más de 37 mil No, y ahí además, dólares. en esos casos, los presupuestos tienen que quedar consignados en ejecución presupuestaria, así que todos vamos a ver cuánto gastó Hay plata. Milei para ir a buscar un premio. ¿Otro premio? Sí, porque lo de Los Ángeles no, es una conferencia. Es una conferencia. Una conferencia. Y después va a ir El Meli. al besamanos de Vox allá en España. en España, el besamanos del rey. Besamanos siendo temprano. Elegante, Es muy claro, temprano. por supuesto. Eh, Bueno, lo de Karina. Y un último chisme sí. en relación a Karina. Pará, lo tenía por acá. Por favor. Karina, a partir de este escándalo, obviamente. ¿Sigue esta funcionaria? Sí. Karina ordenó una auditoría para ver el patrimonio con el que cuenta la Secretaría General de la Presidencia. Es como que aprendieron la palabra auditoría esta semana y la quieren usar para todo, ¿no? O sea, quiere saber Karina de qué dispone, ¿no? Le ordenó a su segunda secretaria, que es la persona que en general se la ve con ella en los eventos públicos, pues Sí. fueron a ver a Luis Miguel y demás. Bueno, ¿por qué? Porque ella quiere saber exactamente de qué dispone para pedir un presupuesto acorde. Parece que los 40 palos adicionales que le otorgaron la semana pasada Ya los repartió. ya se fue. Ya lo Viste reparto. que no dura nada, decía Hay Cande. mucha inflación. Al 10 del mes ya no te queda sueldo. Bueno, a Karina ya se le fueron los 40 palos y dice, acá algo está pasando. A lo mejor empatiza, ¿no? Con las familias argentinas a las que les pasa lo mismo todos los meses. No lo creo. Gente, son las 11 de la mañana. Yo estuve desde muy temprano hoy, así que me toca retirarme y le dejo el bastón a Adrián Murano, que en minutos nada más va a estar charlando con Jorge Tayana. Una charla muy interesante, yo me voy a ir escuchándola, porque Jorge además siempre tiene cuestiones muy interesantes para contar de su experiencia. Fue canciller, fue ministro de Defensa. Es uno de los fue tipos que militante. más sabe de relaciones internacionales. Vos le preguntas de cualquier país y Mira, te puede sabe tanto que le pones dos chinos uno al lado del otro y te sabe decir Sí, cuál sabe es cuál es cuál. Bueno, gente, mañana 7 de la mañana, Palermo, Wuhan. Cande, ¿te vamos a ver seguido en el pase? No sé, me dirán ustedes. El Tano dice que sí. Entonces sí, si el Tano Entonces, dice que sí, es sí, así funcionan las cosas acá. Yo a las 7 de la mañana de mañana sábado voy a estar con Palermo Wuhan, así que no se lo pierdan. Quédense ahora en Navarro 2027 con Adrián Murano y gran elenco. Y nosotros con lo que es el pase nos reencontraremos el lunes que viene a las 9:30 de la mañana con Roberto Navarro y con toda la información y los chismes que están acostumbrados a encontrarse por aquí. Que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau. Adiós.